vamos a buscar el segundo libro de Crónicas. Recuerde que Crónicas es un libro histórico. Y vamos a buscar el capítulo 12. Y ahí vamos a buscar el versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Y dice así: e hizo lo malo porque no apercibió, o no preparó, o no dispuso su corazón para buscar al Señor. No dispuso su corazón para buscar al Señor. Y aquí estamos hablando de Roboam, que era rey de Israel, hijo de Salomón, hijo de David. Y recuerde que hablamos acerca de, o hemos hablado acerca de los reyes que había tenido David. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, después su hijo Salomón y después Roboam. Roboam fue quien en su reinado se le dividió el pueblo. 10 tribus se separaron de él y las reinó o gobernó sobre ellas Jeroboam, que había sido un fiel en el reinado de Salomón. Y 2 tribus que fueron Judá y Benjamín, y algunos otros pocos de algunas otras tribus o familias como Leví estuvieron con Roboam. Y esto sucedió por causa de que hubo una profecía en el reinado de Salomón acerca de que su reino se iba a dividir. Y esto le sucede a Roboam cuando Roboam, en lugar de escuchar la sabiduría o el consejo de los ancianos del pueblo, aquellos ancianos que aconsejaban a su padre Salomón, escuchó la sabiduría y los consejos de los jóvenes. Roboam podía tomar 2 decisiones: o poner exigencia y mano dura sobre el pueblo, o ser flexible y ser más cauteloso acerca de esto, porque su padre Salomón había sido muy exigente respecto a los impuestos, etcétera, etcétera. Pero Roboam decidió poner mano dura y el pueblo se dividió. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios desechó a Saúl? Porque Saúl había sido escogido por el Señor, fue ungido por el Señor, caminó en el poder de Dios. Pero Saúl volteó su corazón, buscó la profecía de brujos, buscó en su corazón el ser aceptado y agradado por los hombres antes que buscar a Dios y saber que había sido aceptado y escogido por Dios. Así es que su corazón se volteó, le dio la espalda al Señor, y entonces Saúl perdió su reino. ¿Qué sucedió con Salomón? Salomón, siendo joven, tomó el reino. Él pidió sabiduría al Señor y Dios le dio sabiduría, pero además le dio poder para hacer riquezas. Y entonces Salomón, siendo muy poderoso, teniendo su corazón hacia el Señor, decidió voltear su corazón y darle la espalda al Señor, y se fue tras dioses ajenos, los dioses de sus mujeres, de sus esposas. E hizo también lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Roboam? Lo mismo. No escuchó el consejo del Señor, no decidió buscar al Señor, sino que volteó su corazón al Señor. Y aunque cuando se le dividió el pueblo, él se humilló al Señor y Dios lo hizo un reino de 2 familias muy fuerte, pero después
no decidió buscar al Señor, sino que hizo lo malo en la mayoría de su reinado, hizo lo malo, y esto le causó que fuera escritas las cosas, su nombre y escritas las cosas en la palabra del Señor, como lo vemos aquí en Crónicas, y quedó históricamente plasmado y documentado que él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Ahora, ¿qué tan importante es disponer, preparar, afirmar, confiar nuestro corazón al Señor? Bueno, hemos visto en Proverbios que dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hemos visto también en Proverbios que nos enseña que según el hombre es en su corazón, así es él, así se manifiesta, así es su temperamento, su comportamiento, sus actitudes, sus acciones. Quien dirige y mueve al hombre es lo que hay en el corazón. El mismo Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que es muy importante el corazón. El corazón, lo que hay en el corazón determina la vida, los pasos, el futuro del hombre. Ahora, si hablamos de prosperidad, si hablamos de salud divina y prosperidad, es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón, que nosotros preparemos nuestro corazón, que nosotros afiancemos y confiemos o hagamos que nuestro corazón esté confiado en el Señor. Disponer nuestro corazón para buscar al Señor. La palabra disponer o proponer o la escritura que aquí mismo dice disponer, o recuerde que leímos también o hemos leído también el Salmo 57 versículo 7, donde dice la escritura que David se propuso, aun que Saúl había hecho lo malo y quería matarlo, y David lo pudo haber aniquilado y acabado con la vida de Saúl. David no levantó su mano sobre Saúl, respetó a Saúl, y antes bien en ese tiempo y en ese momento cuando la tentación de matar a Saúl estuvo y la oportunidad delante de David para poder hacerlo, David decidió respetar al ungido del Señor porque todavía el Señor no lo había movido. Y ahí en ese momento David, en ese tiempo, compone uno de los salmos y donde dice que su corazón se afirmó, se estableció, dispuso su corazón para darle gloria al Señor. ¿Cuál fue la razón de por qué estos cuatro reyes, Saúl, David, Salomón y Roboam? ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro reyes? El corazón. ¿Se acuerda que David fue aquel que Dios eligió porque Dios decidió buscar a alguien conforme a su corazón? Así es que aunque David hizo muchas cosas equivocadas, su corazón siempre estuvo dispuesto a buscar al Señor. Y de David podríamos decir mucho, pero David fue un hombre que tenía un corazón dispuesto, aun que había fallado, equivocado. Ahorita ponemos unos ejemplos acerca de David, pero más allá de cómo es que David no le dio la espalda en su corazón al Señor, sino que tuvo la oportunidad de reconvenir, tuvo la oportunidad de arrepentirse, que es cambiar de manera de pensar. Tuvo la oportunidad de volver si había equivocado al camino del Señor. David cometió algunos errores. Sin embargo, Dios lo mantuvo y guardó esas dos familias en el reino de Roboam por causa de David. Por causa de Salomón, en el reinado de Roboam, el pueblo se dividió. Pero por causa de David, que Dios le prometió, porque David siempre volteó su corazón hacia el Señor, es decir, aunque tuvo sus altas y sus bajas, volvía al Señor.
Dios le prometió que iba a mantener linaje. De hecho, de esas dos familias, de los de Judá y de los de Benjamín, de ahí viene la descendencia hasta que nacen María e inclusive José. Así es que no estoy hablando de Salomón y de Roboam, porque de Salomón viene la descendencia de José, pero de otro hijo de David, de Natán, viene la descendencia de María. Pero bueno, el punto no es explicar la genealogía de Jesús, que usted la puede encontrar ahí en Mateo 1 y en Lucas, entiendo que es entre los primeros 3 capítulos. Puede encontrar en Lucas la genealogía de María y la genealogía de Jesús en Mateo, que tienen que ver, ¿por qué de María? De María y de José, porque recuerde que Jesús no es de la semilla del varón, pero Jesús fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. La palabra se hizo carne. Así es que la genealogía que están descritas en los evangelios habla acerca de la genealogía de María como madre de Jesús y de la genealogía de José como, digamos así, el padrastro de Jesús. Porque recuerde que María Jesús fue concebido antes de que María fuera tomada por mujer. Por lo tanto, la palabra se cumplió cuando dijo la palabra que de una virgen nacería el Salvador. Bien, ahora bien, David tuvo tiempos espléndidos, pero tuvo tiempos en donde fracasó y tropezó y cayó. ¿Por qué David tropezó y cayó? Como preámbulo o como contexto le quiero decir, o como parte importante de este tema, le quiero decir que aunque David falló posterior a su equivocación, de alguna manera Dios lo hizo recapacitar y él siempre volteó su corazón al Señor, dispuso su corazón al Señor para ser restaurado. Así es que Dios siempre está dispuesto para ti y para cualquier hombre para restaurar el corazón. Pero recuerda, depende de cómo tú y yo respondamos a la bendición que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús. Es decir, el Salvador murió en la cruz, nos propuso, ofreció una obra terminada, completa y perfecta. Y todos aquellos que positivamente respondimos por la fe a recibir esta bendición, fuimos nacidos de nuevo. Pero cualquier hombre que no conoce al Señor no necesita hacer que Cristo vaya otra vez a la cruz, porque Cristo Jesús ya murió por los pecados nuestros, de los creyentes y de toda la humanidad. Así es que el hombre lo único que necesita es apropiarse de lo que ya nos fue dado por gracia. Pero no podemos disfrutar la gracia de la abundancia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús si no lo hacemos por la fe. Así es que tanto el creyente como el no creyente tienen que recibir a Jesús. Tienen que recibir de Jesús. Y en el caso del nuevo creyente, recibir de Jesús es de lo que nos ha sido dado en nuestro espíritu. Porque fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Y el Espíritu de Dios se hizo un espíritu con nuestro espíritu. Ahora bien, habiendo dicho esto, ¿por qué David equivocó? Recuerde que David, una de sus esposas, que no tuvo solo una, pero aparentemente fue la última, fue Betsabé. Y Betsabé, David siendo rey, no habiendo ido a la guerra cuando era un rey guerrero, no queriendo participar en la guerra, decide quedarse en su palacio. Y al estar paseando en su palacio, ve a aquella mujer que no estaba en el palacio, estaba fuera del palacio, pero de alguna manera ve a aquella mujer y codicia a la mujer, la hace traer y adultera con ella. Era una mujer casada. Y para tapar su error, manda traer a su esposo para que su esposo tenga relaciones con su esposa, para encubrir que él había tenido esa relación con ella.
y el esposo no quiere porque era tiempo de guerra. Y entonces David lo manda a la guerra y lo pone al frente y solicita que cuando estén ya en la batalla lo dejen solo en el frente para que muera. Y así sucede. Así es que David prácticamente adulteró y asesinó a Urías, el esposo de Betsabé. Y después David, Betsabé había concebido, el hijo que ellos tienen muere, David la toma por esposa, tienen otro hijo y ese otro hijo fue Salomón. Bien, pero ¿por qué le sucedió esto a David? Y ese es el preámbulo de lo que queremos compartir. Es porque David no dispuso, no preparó su corazón al Señor. Esta palabra que viene en Crónicas, como es la misma palabra que viene en el Salmo 57:7, usted ya lo tiene por ahí, pero también es la misma palabra que viene en el Salmo 78:8. Dice el Salmo 78:8: y no fueron como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. La razón por la que los otros tres reyes les fue mal en la vida, en su reinado, fue porque de su corazón decidieron buscar otras cosas y no al Señor. No fue por lo que hicieron, sino fue porque su corazón se volteó, le dio la espalda al Señor, tras otros dioses, tras otras prioridades, tras otros anhelos y no los deseos y los anhelos del Señor, y entonces hicieron lo malo. Bueno, aquí está declarando lo mismo en el Salmo 78, versículo 8: y no fueron como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Sucedió lo mismo. Perdieron, desestimaron el corazón y decidieron que sus corazones no buscaran al Señor cuando era debido. Esto fue lo que le pasó a David, porque disponer el corazón, preparar el corazón, significa hacer las cosas de antemano. Es como cuando tú vas a participar en una carrera, digamos en un maratón, y tú necesitas preparar tu cuerpo, prepararte físicamente, entrenar físicamente desde antes para estar listo para correr la carrera. O es como cuando tú necesitas desempeñar un trabajo que requiere cierto conocimiento, entonces tú necesitas prepararte estudiando una carrera, digámoslo así, para estar listo para poder afrontar un reto que las empresas o que los trabajos están requiriendo hoy en día. Así es que disponer o preparar significa hacer las cosas de antemano. Y si nosotros queremos hablar de muchas de las áreas de nuestra vida, pero particularmente de la prosperidad y de la salud, necesitamos preparar nuestro corazón, mantener nuestro corazón preparado de antemano para que cuando vengan los síntomas podamos resistirlos. Cuando vengan los engaños y las mentiras o las situaciones difíciles que quieran afrontarnos, podamos entender que nosotros en Cristo Jesús somos quienes estamos sanos, luchando, peleando contra síntomas que quieren hacernos perder lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús por gracia, que nosotros lo hemos recibido por la fe. Pero cuando hemos estado preparando el corazón en la palabra, en el Señor, manteniéndonos continuamente en base diaria. Recuerde que el ciclo perfecto para mantener los hábitos son los días. No son los segundos, no son los minutos, no son las horas, son los días. Por eso Dios puso la lumbrera mayor y la menor, el sol y la luna, para marcar los días. Y cada día, en base diaria, nosotros necesitamos permanecer
preparando el corazón. Así es que preparar o disponer el corazón, afirmar o confiar el corazón en el Señor, no solo significa hacer las cosas de antemano, pero hacerlas de una manera consistente, permanente. Por eso usted no me dejará mentir. Y esta es una invitación para todos aquellos que están escuchando y para todos aquellos que verán este video, de que, y es una invitación para que te aproveches, invites a otros y tú no pierdas la oportunidad de reunirte juntamente con nosotros. Lo hacemos todos los días. Desde marzo de este año hasta la fecha tenemos 7 meses reuniéndonos prácticamente todos los días. Y cuando tú haces eso, yo no sé si algunos de ustedes han permanecido de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, pero creo que algunos de ustedes al menos han estado el 99% de las veces. Cuando nosotros hemos implementado y hemos gustado de hacer esto que es edificar nuestra fe dando gloria al Señor, reunirnos, asociarnos con personas que comparten la misma fe y darle gloria al Señor y alimentarnos de su palabra. Usted no me dejará mentir, pero esto ha sido un fundamento tan grande y tan glorioso que el Señor ha hecho con nosotros, porque nuestras vidas no son iguales hace 8 meses atrás. Porque de una manera consistente, de alguna manera hemos aprendido a tomar lo bueno y a ser bendecidos por el Señor y a fortalecernos en la fe. Pero no es suficiente. Necesitamos seguir adelante de una manera constante, porque engañoso es el corazón, de tal manera que si yo pudiera decir, bueno, ya tengo 8 meses compartiendo continuamente, ya me lo sé de todas, puedo permanecer, puedo decir, ahora alguien más haga lo que yo hice y yo voy a descansar. Bueno, déjeme decirle que si no sigo disponiendo mi corazón al Señor, que si no sigo perseverando en la palabra, en adorar al Señor, en darle gloria a Él, en buscar ejercitarme en escuchar la voz del Señor, ser guiado por el Espíritu Santo, hablar en el Espíritu, orar, ayunar inclusive, entonces, como el corazón es carne y es engañoso, si mi corazón no se dispone al Señor, mi corazón se puede perder, porque le dará la espalda al Señor. Y cuando vengan las situaciones, difícilmente podremos afrontarlas o enfrentarlas para vencer, porque cuando volteamos nuestro corazón del Señor, cuando no le buscamos de una manera consistente, de una manera anticipada para estar preparados y listos, entonces podemos caer en la vulnerabilidad de dejar entrar la incredulidad. Por eso una de las cosas importantes que aprendimos a hacer es cerrar nuestros oídos del pánico y del temor y de las noticias facciosas, engañadoras, mentirosas. Por eso es propio y es sabio cerrar nuestros oídos y nuestros corazones y nuestros ojos de filosofías equivocadas, de huecas sutilezas. Porque la carne tiene comezón. Y como hemos dicho antes, hoy en este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es el padre de los hijos de desobediencia, que nosotros también éramos así, pero fuimos rescatados por Cristo y traídos de las tinieblas al reino de Jesús. Y en nuestro espíritu Dios ha hecho una perfección, en nuestra alma y en nuestro cuerpo no, porque esa es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos quienes debemos abrir la llave para que el poder de lo que hay en nuestro interior se manifieste, cautivando, transformando nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestro entorno, y seamos una bendición a través de renovar nuestra mente con la palabra. Renovar nuestra mente con la palabra es la válvula que se abre y permite que la fe opere para jalar, para apropiarse, para
sostener todo lo que hay en toda la bendición que nos ha sido dada en el Espíritu, a manifestarla en el reino material. Así es que necesitamos ser consistentes. No podemos voltearnos al Señor. Viene una oportunidad de trabajo, aún en medio del hambre, en medio de la escasez, Dios abre camino. Y tú y yo hemos sido altamente favorecidos en Cristo Jesús, el amado. Dios está con nosotros. Y Dios nos dio no solo a su Hijo y su obra terminada, completa y perfecta, pero todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros Él se hizo pobre, para que, siendo rico, para que nosotros, por esta obra terminada, seamos enriquecidos en Él. Así es que si estamos disponiendo y preparando de antemano nuestro corazón, creyendo, mira, yo no sé si tú te levantas creyendo y diciéndote a ti mismo que te amas. No es parte del tema ahorita acerca del amor, pero recuerda que el Señor Jesucristo dice que debes de amar a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. No estamos acostumbrados a estar conscientes de ello. Y lo compartiremos en otro momento, pero es importante que tú aprendas a amarte a ti mismo. Y no estoy hablando de egoísmo, no estoy hablando de centrar tu mente y tu corazón en ti mismo, no. Pero es importante que para que tú ames a tu prójimo, tú sepas qué significa amarte a ti mismo. Así es que si tú tienes la paciencia para contigo, debes de tener mínimo la misma paciencia para con tu prójimo. Si tú te quieres dar ciertos gustos, tú necesitas tener el mismo corazón dispuesto para bendecir a otros. Pero también no es muy normal que las personas se levanten y empiecen a hablar de sí mismas. Bueno, yo te invito a que tú hables de ti mismo todos los días, de acuerdo a la palabra. Necesitas decirte, soy bendecido por Dios, grandemente bendecido por el Señor. Efesios 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Filemón 1:6. Primera de Corintios 2:12. Y tú declárate sobre ti mismo, Dios me ha bendecido, soy bendecido, Efesios 1:6, soy altamente favorecido, me siento bendecido, estoy bendecido. Y si tú quieres decirlo 20 veces, hazlo. Háblale a tu cuerpo y dile, cuerpo, tú eres sano. Cuerpo, reacciona de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te ha dado salud divina. Síntoma, te resisto en el nombre de Jesús, te vas, créelo, empieza a ejercitarte, háblate a ti mismo de cómo Dios habla de ti, porque Dios en su palabra habla de ti esto. Cuando nosotros oramos y decimos cosas como que soy totalmente perdonado, es Dios mismo el que me lo ha dicho, y yo necesito decírselo a mi alma, a mi corazón, a mi cuerpo. La palabra es salud, la palabra es lámpara, la palabra es, dice la Escritura, que es sanidad a mis huesos, a mi cuerpo. La palabra es viva y poderosa. Declárate a ti mismo, soy profundamente amado. Dios me ama y no dejará de hacerlo. Romanos 8 me lo dice. Primera de Juan 4, como Jesús es, así soy yo en mi espíritu. Y Dios me ha dado este potencial en mi interior para que se manifieste en mi exterior. Así es que decláratelo, háblatelo, porque cuando tú declaras la palabra, no solo tú estás confesando que es decir lo que alguien ya dijo, pero te estás poniendo en el mismo acuerdo de lo que Dios dice de ti. Y en el acuerdo hay poder. Di, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por ejemplo, respecto a la prosperidad. El apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de la economía. Dice, sé vivir humildemente.
he tenido escasez, he tenido abundancia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros sabemos y creemos que en todas las áreas de nuestra vida todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Pero para que esto sea una realidad en nuestras vidas, tenemos que disponer el corazón y estarlo preparando el corazón continuamente en una relación personal en base diaria con el Señor Jesús, con su Espíritu Santo, con su palabra. Yo no batallaría absolutamente nada en decirte que Dios te ama, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a causar esto y va a causar lo otro aquí y allá. Pero de nada serviría si tú no respondes positivamente a lo que Dios dice de ti. Porque Dios te ha diseñado un proyecto perfecto para que tú camines en Él. Y Cristo es tu redención, tu santificación, tu gloria, tu justificación, tu sabiduría. Pero si tú respondes positivamente con fe a lo que Dios dice de ti, a los recursos que te ha dado en la palabra, entonces tú entrarás para saciarte de esta gracia y esta bendición que Dios te ha dado. Pero si tú no respondes positivamente por falta de entendimiento, porque no crees, porque has dispuesto tu corazón a otras cosas y no al Señor, ¿cómo vas a poder disfrutar esta bendición tan grande que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús? Por gracia. Porque esta gracia, como lo dice la Escritura en Romanos 5, 1 y 2 y 3, y en Efesios 2, 8, podemos entrar a esta gracia de bendición solo por la fe. Y todo ya nos fue dado. Hemos dicho una y otra vez que antes de que la necesidad aparezca o apareciera o aparezca en el futuro, Dios ya proveyó de antemano lo que tú y yo necesitamos. Así es que si Dios ya lo proveyó de antemano, nosotros antes de necesitarlo, necesitamos preparar nuestro corazón de antemano en ello. Es como aquella persona prudente que tiene una cosecha y en lugar de comerse toda la cosecha, guarda semilla y guarda parte de su cosecha para que cuando vengan tiempos difíciles tenga con qué sembrar y tenga que comer. ¿Recuerda a José? Cuando dio aquella sabiduría, aquella palabra sabia, porque Dios estaba con él, acerca de qué hacer para proveer antes de que la hambruna viniera sobre aquella tierra, sobre Egipto. Prepararse. Y se prepararon años de una manera consistente y consecutiva, de tal manera que cuando vino la hambruna, todo el mundo volteó a ver a Egipto. Y entonces Faraón supo que Dios estaba con José y fue puesto en alta estima y en autoridad, porque se preparó de antemano. Y eso es lo que usted y yo fuimos llamados a hacer, a prepararnos de antemano en todas las áreas de nuestra vida, pero particularmente en el área de la salud y en el área de las finanzas. ¿Por qué? Porque aunque todas las áreas de nuestra vida son importantes, Romanos 5:17 dice que si por un solo hombre, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más por Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, cuánto más por causa de Jesús podrán reinar en vida nosotros, los hombres, los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de su justicia? Y habiendo entrado a la salvación y sabiendo que todos nuestros pecados han sido perdonados y que somos la justicia de Dios en Cristo, va a haber dos cosas que van a querer ponernos obstáculos para reinar. Recuerde que reinar es gobernar. No vamos a gobernar sobre los hombres, pero vamos a gobernar sobre la creación, con la autoridad sobre la adversidad, para decirles a otros que en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, la vida abundante aquí y la vida eterna. Dos obstáculos que se presentan y que quieren detener la vida de los creyentes: la enfermedad
y la escasez. Ahora resulta, usted sabe, y no tengo que decir mucho, cuando alguien está enfermo, no tiene ganas de nada, queda desarmado. Nadie quiere estar enfermo. Una persona enferma ahora es más crítico porque ahora ya hay hasta reglas y condiciones de tal manera que laboralmente uno ya no puede ir a trabajar con un problema, pero nadie quiere estar enfermo porque cuando una persona está enferma no puede ser libre para actuar correctamente. Así es que la enfermedad es un obstáculo muy grande, el cual nosotros tenemos que aprender a resistir la enfermedad, a obtener sanidad divina y vivir en salud divina para evitar ese obstáculo. Pero esto tiene que ver con estar preparando nuestro corazón de una manera continua, creyendo la palabra, meditando la palabra, declarando la palabra sobre nuestro cuerpo una y otra vez, sabiendo que el Señor está con nosotros, su Espíritu está con nosotros. Mire, ante tanta incertidumbre y ante tanta situación que se ha presentado de una manera difícil en estos tiempos, días atrás, meditando en el Señor, tuve como un destello, digamos así, como una visión, pero es personal, pero se la voy a compartir. Puede bendecirle a usted o no, pero yo veía, digamos así, la duda, la incertidumbre, quizá cierto temor y quizá cierto pánico y preocupación, como si fuera una nube, digámoslo así. Todo esto como en una nube de tinieblas, queriendo venir. Y de repente se presenta una imagen. Y no estoy diciendo que vi claramente lo que estaba descrito, es decir, lo que estaba dibujado en esa imagen, pero lo único que supe era Cristo Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, y su relación de un Dios de amor personal para conmigo. Y lo que yo entendí es, separado de mí nada puedes hacer, pero conmigo todo es posible. Así es que si usted y yo disponemos nuestro corazón y continuamos perseverantes en una relación personal con Cristo, Él es nuestro abogado, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Él está con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Así es que esta es una bendición tan grande. Ahora, ese es el primer obstáculo, la enfermedad. El segundo obstáculo, si podríamos decirlo así, aunque podría haber otros, es la cartera o el bolso para las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces lo que hay en la cartera o lo que hay en el bolso es lo que determina lo que podemos hacer. Y a veces no podemos tomar decisiones por causa de eso. Y Dios nos dice que no debemos amar al dinero. Y Dios nos dice que somos mayordomos, no somos dueños. Y Dios nos ha enseñado que debemos dar para recibir. Pero a veces limitamos a Dios en esto. Y entonces, aunque amar al dinero es completamente equivocado y nuestro corazón se puede voltear de una manera equivocada y separarse del Señor si amamos al dinero, el dinero por sí solo no es malo, sino tiene poder. Y así como el Evangelio tiene poder cuando se declara, con el dinero que tiene poder se pueden hacer grandes cosas. Usted y yo podemos hacer grandes cosas. Pero si nosotros seguimos limitando a Dios en nuestra manera de pensar respecto a el dinero, a la economía, la cartera y la bolsa van a seguir decidiendo lo que nosotros podemos hacer. En lugar de que la palabra sea la que determine lo que usted puede hacer y lo que usted puede tener y cómo puede vivir, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿por qué limitarnos y dejar que la cartera y la bolsa decida cómo debemos de vivir y cómo debemos de hacer? Y recuerde, hemos compartido que el deseo de nuestro corazón es
no centrarnos en nosotros mismos para que el egoísmo gobierne, sino ser mansos y humildes como el Señor Jesús, porque nos ha dado esa habilidad en nuestro espíritu. Así es que si renovamos nuestra mente con la palabra, la mansedumbre y la humildad vendrán sabiendo que nuestra confianza plena está en el Señor. Él es la fuente de nuestra provisión, y en la medida en la que nosotros ensanchemos nuestro corazón al respecto, vamos a poder bendecir a muchos. En el nombre de Jesús. Fíjese cómo por causa de la desidia, a veces no podemos apropiarnos de la bendición, por causa de poner atención. Cuando los problemas están presentes y nosotros no les hacemos caso, bien, déjeme explico algo. No hacerles caso puede tener dos variantes. Una es no creer lo que el problema dice, pero creer lo que la palabra dice, y no escuchar al problema, sino la palabra para resistir el problema y combatir el problema y resistir al diablo y huirá de mí, así dice la Escritura. Esa es una cosa, pero no hacerle el caso al problema y pensar o creer que el problema no está, aunque sí está, y yo no hacer nada al respecto, yo mismo voy a quedar vulnerable. Porque cuando el problema está y yo me hago el tonto, creyendo que no pensando en el problema, no dejándolo que me atrape en mi mente, pero tampoco voltear y preparar mi corazón para resistir ese problema, yo me estoy equivocando. Y Dios no me habla de que tenga que ser así. Por eso tengo que preparar el corazón. Por eso el salmista David, siendo rey, no estaba haciendo nada. Él estaba paseando, y cuando vino la situación, cometió un error garrafal, y después de que lo cometió, quiso aparentar las cosas como si no pasara nada. Gracias al Señor pudo mandar a un profeta para que le hablara directamente. David entendió la amonestación, David volteó su corazón al Señor y el Señor lo restauró. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes y diligentes al respecto. Mire, hay otro versículo y prácticamente solo me gustaría que lo apunte. Ya no lo vamos a leer porque no hay oportunidad de hacerlo. Pero en el segundo libro de Crónicas, sigue hablando de los reyes descendientes del linaje de David. Y en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, usted lo puede leer en su casa, del 1 en adelante, pero segundo libro de Crónicas, capítulo 20, fíjese cómo dice, en el versículo 1, se lo voy a leer muy rápidamente. Aconteció después que los hijos de Moab, de Amón y algunos meunitas vinieron para pelear contra Josafat. Josafat era el rey de Israel, de Judá y de Benjamín. Es decir, era el rey de las dos familias, porque las otras 10 se habían apartado. Entonces vinieron algunos y dieron avisos a Josafat. Viene contra ti una multitud más allá del mar de Aram, y aquí están en Gesesontamar. Y Josafat tuvo miedo, dice el versículo 3, y se dispuso buscar al Señor. Y se dispuso buscar al Señor. Así es que léalo, medítelo usted en otra ocasión. Y resulta que Josafat recibió una palabra del Señor, se juntó con el pueblo y el Señor les dijo: yo te doy la victoria, Josafat, tú no vas a hacer nada. Y entonces dice en los versículos 20 al 25 que se levantaron muy de mañana y salieron al desierto para ir a la guerra. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios, porque estaréis seguros. Confiad, dice, confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran con vestiduras santas conforme salían delante del ejército. Es decir, no puso a los principales guerreros, sino gente que alabara y exaltara el nombre del Señor, porque dispusieron su corazón para buscar al Señor. Y fíjese cómo dice el versículo 25. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín,
Hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías y vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar, y estuvieron 3 días recogiendo el botín por la victoria que habían obtenido. Es decir, una vez que ganaban, tomaban el botín por la victoria. 3 días recogiendo la victoria, recogiendo bendiciones por causa de la victoria. ¿Y sabe cómo sucedió lo de la guerra? Se mataron entre ellos mismos. Josafat no hizo nada. Buscaron al Señor, alabaron y exaltaron al Señor el día de la batalla, y usted puede encontrarlo leyendo el capítulo completo. Se va a dar cuenta cómo ellos mismos, los mismos pueblos contrarios, se mataron entre unos y otros. Eran 3 grupos y se mataron entre unos y otros. Dice, cada uno mató a su compañero. Eso no puede suceder si Dios no está contigo y los guerreros, en este caso, no disponen su corazón para prepararse ante el Señor. Mira cómo dice la Escritura en Hebreos 10, 35 y 36. Apúntalo. Hebreos 10, versículos 35 al 36. Lo voy a leer rápidamente. Dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Así es que si algo nosotros no debemos hacer es desechar la confianza que Dios ha permitido tener en el corazón. Por eso no debemos de perder de vista poner nuestros ojos en Jesús de una manera continua y consistente, y buscar al Señor de una manera permanente. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, el Señor me lo dijo así. Entonces, gustosamente me voy a gloriar en mis debilidades. Es decir, no se va a gloriar. Normalmente las personas se glorían en sus virtudes. Y Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades, porque entonces Cristo poderoso se manifestará en mi vida. Y termino con este versículo. Bueno, quiero compartirle 2 versículos adicionales. Uno viene en Jeremías 9:24. Apúntelo. Dice, mas el que se gloríe. Estoy haciendo ese contraste con el apóstol Pablo, pero Jeremías dice, el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así es que, así como Josafat, así como Pablo, así como Jeremías, gócese en el Señor, gloríense en el Señor, dele gloria, gracias. Esta debe ser nuestra actitud diaria, darle gloria y gracias al Señor en todo tiempo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros preparamos nuestro corazón, hacemos las cosas de antemano de una manera consistente, vamos a estar sostenidos en la fuerza y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por no quedar vulnerables. Lo importante aquí es que tú y yo no seamos vulnerables a los engaños y a las mentiras del diablo. No tiene poder, excepto el que el mismo hombre, el poder que el mismo creyente le da. Por eso no debemos quedar vulnerables. Y termino con Isaías, capítulo 40. Y dice el versículo 29, 30 y 31. El Señor es el que da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas le aumenta su vigor. Los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Los jóvenes tienen mucho brío, los jóvenes creen que todo lo saben, no han tenido la experiencia de la vida. Pero confían en sus fuerzas, y usted y yo, la mayoría de nosotros ya pasamos por ahí. Y nosotros sabemos lo que sabemos, nadie nos puede contar. Fuimos jóvenes y confiamos mucho en nuestras fuerzas. Pero dice, aún así, los jóvenes se fatigan, se cansan, tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, de cualquier edad, renovarán sus fuerzas. Eso causa el Señor. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no
se fatigarán. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, bendito Dios, porque para siempre es tu misericordia, la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Podemos declarar confiadamente que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te damos la gloria, el honor y la alabanza, sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos has dado la oportunidad de compartir de la palabra, por glorificar a Jesús en nuestras vidas. Y te pedimos que tú nos guíes, nos enseñes, alumbres el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento, para entender correctamente y creer correctamente y vivir en el poder y la bendición de tu maravillosa y preciosa palabra. Gracias, Señor. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.